Un capítulo más de la serie Golpes de Estado en la Argentina. Esta oportunidad nos permitirá desarrollar aquel que sucedió el 28 de junio de 1966, en el que la llamada Revolución Argentina derrocó al presidente Arturo Illia. Como acostumbramos, el comentario fijado te ofrece el link del capítulo anterior. El ejército, como factor de poder, tenía por entonces una clara división interna. La historia la conoció como azules y colorados. Los primeros tenían una postura profesionalista, así entrecomillada, enfocados a mantener el orden y la disciplina militar. Los colorados, abiertamente antiperonistas, pretendían intervenir en la vida política. Hubo enfrentamientos armados con víctimas de ambos bandos. Entre los protagonistas de este enfrentamiento podemos mencionar a generales como Juan Carlos Onganía y Alejandro Agustín Lanusse, que tendrían espacios preponderantes en el futuro próximo. Manteniendo la vergonzosa proscripción del peronismo, las fuerzas políticas aceptaron esa imposición, sabiendo que era el modo de aumentar sus posibilidades de ser elegidos. Fue triunfo para Arturo Illia de la Unión Cívica Radical del Pueblo con casi el 32% de los votos, derrotando a Oscar Allende del radicalismo intransigente y a un sorprendente tercer lugar de Pedro Eugenio Aramburu. Su gestión de gobierno, la de Illia, alternó buenas intenciones con el gorilismo tradicional de su espacio político. Hubo un fallido intento de Juan Domingo Perón de regresar a la Argentina en 1964. Su avión fue interceptado en una escala brasileña, devolviéndolo a Madrid. Las autoridades de ese país lo hicieron respondiendo a un pedido expreso del gobierno argentino. Curiosamente, ese antiperonismo no le extendió un salvoconducto para gobernar sin sobresaltos. Hizo un intento de regular el mercado de los medicamentos, que se conoció como Ley Oñatibia por el apellido del ministro que la proponía. Los laboratorios fueron autores intelectuales del golpe de Estado del 29 de junio, que lo derrocó para impedirlo. El encargado de comunicarle al presidente Illia su derrocamiento fue el coronel Luis César Perlinger, hijo de aquel que fuera ministro del Interior en el golpe de 1943. Su identidad cobró notoriedad por una carta pública que 10 años después le enviara al presidente depuesto, disculpándose arrepentido por su accionar. Se autodenominaron Revolución Argentina, encabezada por Juan Carlos Onganía. A diferencia de los golpes anteriores, que a lo sumo, a mediano plazo se proponían el retorno al voto aún con proscripciones, estos se imaginaron extendiendo su mandato de facto a un plazo estimado de 20 años. Los primeros pasos mostraron un gobierno de claro tinte corporativo, que tuvo incluso respaldo de sindicalistas colaboracionistas como Augusto Timoteo Bandor, José Alonso y Juan José Tacone. Los dos primeros pagarían con su vida ese atrevimiento en tiempos posteriores de violencia política. El discurso de Asunción de Onganía incluía una frase que se hizo célebre cuando dijo que no tenía plazos sino objetivos. La intervención en las universidades generó la reacción de la comunidad educativa, tomando las facultades. Fueron desalojados con extrema violencia. Se conoció la jornada como la noche de los bastones largos. Hubo una sucesión de exilios en masa de investigadores y profesores muy calificados. Fue el inicio de la llamada fuga de cerebros. En un conflicto gremial originado en las empresas automotrices cordobesas, se disparó una reacción popular en la que los estudiantes se sumaron a la protesta obrera. Unificó comisiones clasistas de la izquierda con sectores combativos del peronismo revolucionario. Hay imágenes conmovedoras en lo que se ve a la policía montada retrocediendo ante la carga de los manifestantes civiles. Fue el primer revés de aquellos que pensaban quedarse 20 años y que hizo temblar sus cimientos. Días después fue el relevo del ministro Adalbert Krieger Bacena. El cachetazo siguiente se lo dieron un grupo de jóvenes del nacionalismo católico. Algunos procedían del Colegio Nacional de Buenos Aires y, fingiéndose militares, secuestraron
en su propio domicilio al general Pedro Eugenio Aramburu. En la localidad bonaerense de Timote fue sometido a un juicio revolucionario y ajusticiado por su responsabilidad en el derrocamiento de Perón y los fusilamientos de 1956. Fue el nacimiento de Montoneros. De las propias fuerzas militares en el gobierno surgió la necesidad de relevar a Onganía y replantearse toda la postura original de la llamada Revolución Argentina. El personaje elegido fue un general desconocido, Roberto Marcelo Leviston, agregado militar en la Embajada Argentina en Estados Unidos. Pero entre bambalinas, el verdadero conductor era Alejandro Agustín Lanusse, proveniente de una tradicional familia ganadera. Ante la falta de alternativas constitucionales para la inserción en la política, se fue originando una creciente participación de la juventud en la lucha armada. Todavía la represión la ejercía el mismo gobierno. Los detenidos estaban a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Una forma de aumentar las penurias era trasladarlos a penales del interior del país y era una manera de privarlos de visitas y dificultar posibles maniobras de rescate. El 22 de agosto de 1972 se produjo un hecho que fue antecedente del terrorismo de Estado, que sería moneda corriente en la dictadura posterior. En el penal de Rawson hubo un operativo conjunto de FARC, ERP y Montoneros, las tres principales organizaciones que planteaban la lucha armada. Fue un éxito parcial de una fuga programada. Los 6 cabecillas principales consiguieron llegar hasta el aeropuerto de Trelew, copar un avión y desviarlo hacia Chile. Un malentendido impidió la concreción total del plan primitivo. 19 viajeros de la segunda tanda llegaron tarde al despegue del avión. Se encontraron dueños del aeropuerto, pero sin posibilidad alguna de una alternativa de fuga. Negociando el respeto a su integridad física, se entregaron a las autoridades militares. Fueron alojados en la base militar de Almirante Sar, y los militares gobernantes, argumentando un intento de fuga, los fusilaron cobardemente sin piedad. Curiosamente, hubo 3 heridos de los 19 que alcanzaron a sobrevivir y contar posteriormente cómo fueron masacrados. El episodio ingresó a la historia como la masacre de Trelew. En forma paralela, el presidente Lanusse estaba articulando con las fuerzas políticas una salida electoral. Las negociaciones recorrían 2 caminos diferentes. Los partidos venían reuniéndose desde tiempo antes con la denominación de la hora del pueblo. Los militares pretendían manejar la transición con el llamado Gran Acuerdo Nacional. Se planteó una partida de ajedrez en la intención de conducir la transición. Juan Domingo Perón y Alejandro Lanusse se recelaban uno del otro, intentando elecciones libres el primero y torcerle la mano al segundo, creyendo en su fuero íntimo que podría continuar al frente de los destinos del país en la nueva etapa. Lanusse consiguió arbitrar 2 medidas totalmente anticonstitucionales para intentar neutralizar a Perón y al peronismo. Queriendo manejarle los tiempos del regreso, le impuso a Perón una cláusula de residencia en el país con anterioridad al 25 del 8 del 72. Lo desafió diciendo: veremos si le da el cuero para venir. Perón no aceptó ese condicionamiento. Volvió en aquel histórico 17 de noviembre, casi 3 meses después de lo requerido. Los carteles de la militancia decían: le dio el cuero y las bolas también, aunque en la práctica esto significara resignar a su posible candidatura. Así eligió a Héctor Cámpora para la responsabilidad de volver a gobernar. Se hizo la campaña bajo el mandato Cámpora al gobierno, Perón al poder. La segunda imposición de Lanusse, que en la práctica significaba una reforma constitucional de facto, impuso el balotaje o segunda vuelta. Esta habría de realizarse si el candidato más votado no superaba el 50% más 1 de los votos. Fue el primer caso en que la victoria del peronismo dependía de ganar en primera vuelta o caer derrotado ante la agrupación de todo el antiperonismo en el balotaje. Finalmente, el 11 de marzo de 1973, Cámpora consigue el 49,5% de los votos, superando a Ricardo Balbín, el candidato radical, que apenas logró poco más del 21%.
Viendo que apenas le faltaba medio punto, un puñado de votos que no hubiera tenido inconvenientes para conseguir, el radicalismo renuncia al balotaje, reconociendo su derrota. El 25 de mayo de 1973, después de casi 18 años de proscripciones, un presidente peronista, Héctor Cámpora, volvería a dirigir los destinos de la Argentina. La concurrencia, que colmaba la Plaza de Mayo, despidió a los militares cantando se van y nunca volverán. Lamentablemente la realidad mostraría lo contrario, pero lo sucedido después de aquel 25 de mayo será el contenido del próximo video de esta serie. Su fecha de publicación está comprometida para el próximo sábado 19 del corriente, en el tradicional horario de las 18 horas. Si todavía no estás suscrito, hacelo. Dale clic a la campanita y recibilo con prioridad.